Vamos a analizar estas cuestiones con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO, que está ya con nosotros en Voces Televisión. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantados de tenerte por aquí, como decimos, con Trump como claro protagonista en lo que refiere a la geopolítica y sobre todo hoy muy pendientes de el alto el fuego en Gaza. Israel y Hamás haciendo el borrador final, parece que dando los últimos pasos para conseguir este acuerdo justo antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Sí, y bueno, como todavía Trump no ha llegado a la Casa Blanca, podemos achacarlo a un éxito de la administración Biden. Habrá que ver en qué términos se produce ese alto el fuego, si Israel está aceptando esas condiciones que jamás, en una negociación obviamente, pues las dos partes tienen que ceder. Habrá que ver qué está aceptando Hamás y qué está aceptando Israel. En cualquier caso, Israel no estaría aceptando nada que considerara que podría poner en peligro su propia existencia, ¿no? Yo, a falta de conocer lo que es la letra pequeña, pues habrá sobre todo que prestar atención y creo que es la parte más importante al estatus al que queda sometido Gaza, ¿no? Si es una especie de protectorado israelí, si ahí es algo parecido al estatus que tenía anteriormente. Bueno, esas cuestiones hay que matizarlas, habrá que esperar, pues yo creo que en 24 horas podríamos ya conocer todo esto, pero yo me centraría en el papel que el territorio de Gaza va a desempeñar a partir de ahora en cuanto a estatus político y también las cuestiones humanitarias que son las más flagrantes y las que revisten pues una mayor gravedad precisamente por las condiciones que la población, también es verdad que aquí Hamás tiene su responsabilidad por utilizar escudos humanos, a utilizar hospitales, mezquitas y demás infraestructuras civiles como tapadera para sus escondites subterráneos, pues tiene una gran responsabilidad, pero yo quizá me centraría en eso, en la gran incógnita y quizá donde está más el foco de interés, el estatus territorial de Gaza y la cuestión humanitaria, de si permiten que entren, pues a lo mejor convoyes desde Egipto, de alguna misión humanitaria. Bueno, yo prefiero mantenerme un poco expectante, pero también con ese interés que despierta y eso que no deja de ser una buena noticia, ese alto el fuego. Bueno, pues pendientes de los detalles de este acuerdo, como bien decía Luis, en las próximas horas todo apunta que saldremos de dudas. Si no se anuncia hoy, pinta que mañana tendremos esta buena noticia. Te quiero preguntar también por el protagonista en lo que refiere a la geopolítica. Luis, te quiero preguntar por Donald Trump. Hoy hablaba Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que le advertía por Groenlandia, que es uno de los focos de interés en estos momentos, y además decía que van a vigilar muy de cerca esto de que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo, ¿no? Que puede chocar, claro, con los intereses de Rusia. Se habla mucho de la reunión entre Trump y Putin, pero Trump vuelve con mucha fuerza y en cualquier momento puede chocar también con los intereses de seguridad de Rusia. Claro, y aquí de nada serviría pacificar Ucrania si trasladamos el foco de tensión al Ártico, que por otro lado pues es donde nos estamos jugando las rutas comerciales del futuro, en un escenario en el que el Ártico pues sea más navegable de lo que lo ha sido a día de hoy. Si cogemos más o menos ese disco geográfico del Ártico, vemos que más o menos Rusia pues tiene en torno al 45% del mismo, precisamente por la extensión territorial que tiene, y Estados Unidos pues tiene la pequeña porción que le toca por Alaska, pero si ya entramos en Groenlandia, pues ahí ampliamos la capacidad de influencia y sobre todo ya pues en ese escenario todavía muchísimo más hipotético de control de Canadá, pues quedaría reducido a un enfrentamiento casi 50-50 entre Rusia y Estados Unidos. Donald Trump en el primer mandato tenía pues el mismo lema, ¿no?, de hacer América grande. Bueno, y esto reducido en términos económicos, en lo que es más la política interna, pues no despierta ninguna fricción con la escena internacional, con Rusia o con China, más allá de las posibles repercusiones en cuanto a aranceles que pueda tener también para el mercado europeo, lo que ya vimos durante el primer mandato. Pero cuando ya trasladamos esa grandeza, que es un poco metafísica, a algo más concreto de grandeza territorial, pues tenemos que esa posible adhesión, invasión o adquisición de Groenlandia despierte este tipo de temores, cuanto menos, totalmente razonables por otra parte, y sería un poco, pues, como se dice coloquialmente, desvestir un santo para vestir otro, porque de nada, como digo, serviría resolver o intentar calmar la situación en Ucrania de enfrentamiento entre
Occidente, pero en última conexión Estados Unidos con Rusia, y trasladar todo eso al Ártico. Obviamente, si Rusia está diciendo que una situación, en este caso la de Ucrania, vulnera lo que entiende Rusia, que es su espacio de seguridad, y la atacamos por otro lado, pues al final en este juego pues nos quedamos tal y como estamos, simplemente que trasladamos la cuestión de un territorio a otro, pero habrá que ver cómo queda todo esto. También el canal de Panamá, que por ahí pues podemos tener otro escenario bastante conflictivo, pero parece que la tensión está en Groenlandia, y Groenlandia a primera vista, pues si lo vemos en términos poblacionales, es un territorio que tiene menos población incluso que un distrito de Madrid o Barcelona, ¿no? Es un territorio ampliamente despoblado, es la primera isla en cuanto a extensión del globo, más de 2 millones más o menos aproximados de kilómetros cuadrados, para una población que, ya digo, es ínfima en comparación del territorio, ¿no? Pero aquí hay que prestar atención sobre todo a los recursos minerales, a los recursos marinos que existen, no tanto a los caladeros pesqueros, que también, sino a todas esas, a todos los minerales y a todos los recursos que hay tanto en el subsuelo terrestre como en el subsuelo marino, por no hablar también de lo que me refería anteriormente, que son las rutas comerciales por el Ártico, ¿no? Que hace que podamos navegar pues, de un lugar a otro. Si estamos en ese escenario de un Ártico deshelado, más navegable de lo que es a día de hoy, pues incluso podemos olvidarnos de poder transitar incluso por el canal de Panamá, porque podríamos cruzar América por el norte, ¿no? Entonces podríamos compensar una cosa con otra, pero aquí también, sobre todo, estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, pero se nos olvida también que Dinamarca tiene algo que decir. Groenlandia es un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, no es una colonia, es un territorio que junto con las Islas Feroe y el territorio europeo de Dinamarca conforman el Reino de Dinamarca. Es un país constituyente, como lo puede ser Gales o Escocia del Reino Unido, pero que tiene un alto grado de autonomía. Incluso la puerta de la autodeterminación está contenida en las disposiciones internas de Groenlandia, y bueno, podría ser que Groenlandia avanzara hacia la independencia en lugar de hacia la estabilidad en Estados Unidos, sobre todo porque entre la población autóctona, los mal llamados a veces esquimales, bueno, pues hay también perdón, cierto miedo por el trato que puedan recibir los pueblos indígenas. Mucho se habla de la mal llamada leyenda negra española en cuanto a la población indígena de los territorios americanos, que fueron parte, que no colonia, parte de la corona española, pero esa situación, a día de hoy, la población indígena en Centroamérica y en países de Sudamérica supera con creces, incluso en algunos casos, el 90%. Por tanto, exterminio habrá que ponerlo con muchas dudas, pero en Estados Unidos sí, solo hay que ver las reservas indias, que al final, pues el territorio indio de los nativos americanos, de los pueblos originarios, acabaron reduciéndose y a día de hoy pues son casi irrisorios, ¿no? Y eso, pues entre la población inuit, que son los que digo, pues mal llamados esquimales a veces, también genera fricciones por el trato que pueden acabar recibiendo en cuanto a la propiedad de las tierras, de expropiaciones, compensaciones irrisorias a cambio de tierras que valen mucho más, recibir un pago recibir un pago irrisorio, como digo, y todo esto pues hace que los propios groenlandeses tengan también sus dudas respecto a todo esto, y al final pues Groenlandia tendrá que ser, en base al derecho danés y groenlandés, lo que la población decida en función de los canales que están autorizados. A mí me preocupa que Donald Trump no haya descartado la vía de la fuerza, precisamente porque si estamos condenando, o Estados Unidos está y ya no hablo de una presidencia o de otra, hablo de lo que es la posición país. Si Estados Unidos está condenando, y esto tiene bastantes paralelismos con casos anteriores, la invasión rusa de Ucrania, pues hombre, ahora tampoco sería lógico ni coherente que apostara por esa misma vía para el caso groenlandés. Pues precisamente, hablando de Ucrania, te quiero preguntar, Luis, por la última hora, con un ataque masivo que ha tenido lugar en las últimas horas. Se habla de 6 misiles ATACMS, de 8 misiles usados. Se habla también de hasta 180 drones que habrían atacado en Saratov, en Tula, en Briansk. Bueno, como venimos diciendo,
El 20 de enero es una fecha clave, vemos cómo está apretando la situación en lo que concierne al alto el fuego en Gaza y también vemos cómo Rusia está apretando con avances, sobre todo en Donetsk, con el foco puesto en Prokrovsk, y ahora Ucrania pues responde con este ataque masivo. Vemos que la tensión viene increciendo más allá de estas supuestas negociaciones entre Trump y Putin. ¿Qué esperas a tenor de este ataque por parte de Ucrania? ¿Se puede esperar una respuesta contundente de Rusia? Sí, porque al final es un poco la lógica que hemos ido siguiendo estos meses, estos 3 años ya casi que va a hacer de la invasión rusa de Ucrania. Hay momentos de más tensión, momentos de mayor relajación, momentos de ataque por un lado que son contestados por otro, y es esa dinámica en la que estamos, desgraciadamente, a la que estamos acostumbrados desde hace casi 3 años, como decía, pero la fecha del 20 de enero es la fecha clave porque el presidente electo entrará en funciones a las 12 horas al mediodía, justo según hora de Washington, entrará en funciones y ahí podrá ya empezar a tomar ciertas decisiones, pero no creo, y vamos, mucho me equivocaría de pensar que el 20 de enero todo va a resolverse y que a lo mejor pues llegue el día 21, el día 22 y la situación pues permanezca más o menos quizá un poco más estancada, pero siga latente, ¿no? Yo creo que la administración Trump, siempre se habla de los 100 primeros días de margen de un gobierno para, no todo es llegar a la oficina el primer día, también esto todos lo hemos vivido en nuestro primer día de trabajo hasta que nos hacemos un poco con los dosieres, nos hacemos con la situación, es verdad que Donald Trump ya tiene experiencia demostrable, ¿no? Como se suele decir en términos de recursos humanos, pero tendrá que poner en práctica las líneas maestras y sobre todo su equipo tiene que entrar también en funciones porque entra el presidente, entra el vicepresidente, pero el resto del gobierno, pues por ejemplo el secretario de Estado, que es el que en este sentido puede tener un papel que desempeñar mucho más importante que a lo mejor pues otro miembro del gabinete, Marco Rubio no va a entrar en funciones el día 20, tiene que ser aprobado por el Senado, puede ir más rápido o menos, pero bueno, habrá que esperar por lo menos esos 100 días, que suelen ser pues 3 meses, yo creo que hasta primavera podríamos dar una cortesía y podríamos entender que en ese transcurso podamos ir viendo ciertos avances, podamos ir conociendo algunos movimientos, más allá de los que se produzcan también entre bambalinas y que al final pues son totalmente lógicos, que la diplomacia actúa no de manera secreta, sino de manera confidencial para que luego pues, los resultados puedan ser palpables. Pero yo creo que hasta el mes de marzo, mes de abril, no tendremos algo definitivo o por lo menos esbozado con garantías de poderse implementar. La fecha es el 20 de enero, pero es el principio de lo que esperamos que sea el fin. Pues precisamente, esperando este fin de la guerra en Ucrania, te quiero preguntar por declaraciones de Sergei Lavrov, que más allá de advertir a Donald Trump, dice que están dispuestos a escuchar sus iniciativas de paz. ¿Ves un acercamiento entre Rusia y la administración entrante de Estados Unidos, Luis? Yo creo que es un cambio, por ejemplo, del paradigma que hemos estado viviendo estos años. Con la administración Biden no había feeling, con Biden mucho menos. Con Donald Trump, al final, si cogemos el liderazgo o cómo Putin entiende el liderazgo y cómo lo entiende Trump, yo creo que quizá las concepciones que pueden tener en torno a ese liderazgo que los dos están llamados a ejercer, uno ya lo está haciendo y el otro lo hará en una semana, ya lo hará, pues no están tan lejanas una de la otra, ¿no? Y yo creo que por lo menos entre ambos se respetan, ¿no? Yo creo que Trump respeta a Putin y a la inversa también, y obviamente Sergei Lavrov, aunque lleve siendo ministro de Exteriores 20 años, no va a decir nada que precisamente pues no sea lo que Putin o el Kremlin tenga como línea argumentativa, ¿no? Es decir, que ahí Putin, más allá de que haya sido el ministro de Exteriores, pues está mostrando por lo menos una predisposición, un cambio de paradigma a esperar y ver qué se plantea. Seguramente que ya han hablado, si no directamente los dos líderes, sí que la oficina de transición del presidente electo, con algún miembro de la oficina del presidente Putin, pues habrán podido tener algún contacto, eso es casi seguro que se haya producido, pero habrá que ver, como digo, cómo en los primeros meses, en las primeras semanas, esos primeros 100 días
de nueva administración, pues como todo esto se va concretizando. Evidentemente, pues es un buen síntoma que Rusia, Putin, por boca del ministro de Exteriores Lavrov, pues haya hecho ese tipo de manifestaciones. Por lo menos ya hay una voluntad, que es lo primero que debe de haber para llegar a una solución, o por lo menos para intentar buscarla. Hay veces que se negocia y no se llega a un acuerdo. En este caso esperemos que pueda ser positivo, pero ese es el primer paso, que las partes tengan voluntad de negociación, porque si no hay voluntad por ambas partes, y en este caso también hay que incluir a Ucrania, no tanto a Estados Unidos, que también, pero sobre todo hay que tener en cuenta las representaciones que puedan acudir a una posible conferencia de paz de Ucrania. La voluntad, como digo, ya es el primer paso, más allá de que luego pues todo esto pueda salir mejor o pueda salir peor. Pero este cambio de actitud yo creo que dice ya bastante, y que por lo menos esa predisposición a hablar es cuanto menos positiva. Bueno, pues acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, entre Trump y Putin, después del alto el fuego en Oriente Medio, que parece inminente. El próximo foco, el próximo punto de atención va a estar sin duda en Ucrania. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias, muy buenas A tardes. vosotros, buena tarde.